en la causa Ortega, Sebastián, Gustavo y otro, a los fines de la audiencia de sustanciación de impugnación en los términos del artículo 362. Entonces, queda en uso de la palabra el representante del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Raúl Ple. Por razones de agenda, yo le solicitaría amablemente el esfuerzo de síntesis para la concreción de los fundamentos. Gracias, fiscal, y bueno, queda en uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Este Ministerio Público fue convocado a esta audiencia fundamentalmente por la impugnación hecha por el fiscal de la instancia anterior con relación a la decisión asumida por el doctor Abel Fleming como tribunal unipersonal, juez de cámara del Tribunal Oral Federal de Salta, en su decisión del pasado 7 de agosto, plasmado en la resolución, perdón, el 12 de agosto, plasmado en la resolución que fue explicitada por escrito el día 18 de agosto pasado, por el cual fueron absueltos en estos autos Sebastián Gustavo Ortega, alias Cheva, y José Ernesto Vergara, alias Chaqueño, en función de la imputación penal que se le hiciera en su oportunidad a consecuencia de que el día 20 de marzo pasado, en horas de la mañana, alrededor de las 6:30 de la mañana, en ocasión en que una patrulla de la Gendarmería Nacional, circulando por la Ruta 50, verificó que existía una camioneta cuya chapa patente, de acuerdo a los análisis que hicieron de la información en su computadora, era una camioneta que estaba radicada en otro lugar distinto de la provincia de Salta, y justamente esa mañana había iniciado la vigencia del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que disponía el aislamiento social preventivo y obligatorio, razón por la cual no era sospechoso que una camioneta radicada en otra provincia estuviera circulando por una ruta nacional en Salta. Comenzaron primero el primer seguimiento, vieron también que ingresó esa camioneta en la localidad de Hipólito Yrigoyen, dio una vuelta por la propia ciudad de Hipólito Yrigoyen y rápidamente volvió a la ruta, razón por la cual comenzó una persecución, dándole aviso a través de la sirena y persiguiéndola, tratando de generar que la camioneta esta efectuara, parara y se detuviera ante el pedido de la policía y el juego de luces que le hacía la policía para lograr eso. No se logró. En el trayecto se vio que los integrantes de la camioneta, que eran 3, en ese momento por la ventanilla tiraron un paquete que luego, producida la detención de las 3 personas y dándose a la fuga una tercera persona, que de acuerdo a las constancias de la causa se trataba de un tal Cuchi. Lo cierto es que detenidas estas personas y efectuado la inspección por parte de oficiales de la Gendarmería, junto con 2 testigos civiles, pudieron detectar en la zona donde habían visto que se había descartado por parte de los integrantes de la camioneta, eran unas bolsos o unas bolsas acondicionadas con lo que definitivamente era cocaína. Se hizo un narcotest delante de los testigos civiles, de esto dieron cuenta en el juicio tanto los oficiales de Gendarmería cuanto los testigos civiles acerca de la realización del narcotest. Y se produjo una situación muy particular en el juicio, que consistió en que no hubo convención probatoria y existió en la audiencia de control y acusación un aporte por parte del Ministerio Público Fiscal de todas las pruebas que iban a ser utilizadas durante el transcurso del debate, todas ellas aceptadas y conocidas por ambas partes, por la defensa también, entre las cuales se encontraba la pericia química. Pericia química respecto de la cual, cuando el fiscal de juicio presentó su teoría del caso, se refirió a la pericia química en cuanto a que probaba que el elemento que habían tirado, 20 kilos eran en total,
era cocaína. Cocaína, de acuerdo a esa pericia, era de un casi 54% de pureza. También hubo otros elementos en el juicio que determinaban la vinculación de Ortega y Vergara con otra investigación que estaba llevando adelante la Gendarmería. De esto dio cuenta el segundo comandante Arias Rodríguez de la Gendarmería Nacional, que indicó que incluso dadas las investigaciones que se estaban llevando a cabo con intervención de la justicia y con intervenciones telefónicas de uno de los principales sospechosos, una persona cuyo apodo era El Pelado, justamente surgió en el mismo día de la detención, el 20 de marzo, una comunicación en la cual daban cuenta que habían sido detenidos y secuestrada droga, y habían sido detenidos estas dos personas y se había dado a la fuga la tercera. Lo cierto es que el juicio concluye, como dijera, con una absolución dispuesta por el juez, en una resolución que, si uno se pone a escucharla concretamente, la grabación 5 de la audiencia del 12 de agosto, entre los minutos 31 y siguientes, yo diría que hasta el minuto 40, uno puede advertir la argumentación por la cual el juez Fleming hizo conocer que concretamente el narcotest no le era suficiente como para demostrar la calidad, la cantidad y la aptitud para afectación de la salud pública de la sustancia que había sido secuestrada. Esto le generó una duda esencial acerca de un elemento esencial del tipo penal que consistía en el concepto de estupefacientes, tanto en los términos de la ley 23.737 cuanto del artículo 77 del Código Penal, y circunstancia por la cual entendió que esa duda beneficiaba a Vergara y a Ortega, y razón por la cual entendió que, de acuerdo a los parámetros y al paradigma del sistema del juicio acusatorio y del contradictorio, le impedían, aun cuando estuviéramos en la posibilidad de la sanción de una resolución de acuerdo al régimen de comprobación de la prueba de la sana crítica racional, él podía entender que esto podía tratarse, pero que no lo tenía probado, y que esta era la argumentación por la cual esencialmente tenía una duda. Y en realidad me parece que, más allá de que después de casi 28 años de fiscal ante este tribunal, es la primera vez que habré de desistir de un recurso de casación en un caso en el cual estoy convencido que estábamos en presencia de un transporte de estupefacientes, me parece que mínimamente, y voy a hacer honor a lo que usted me pide, señor presidente, voy a hacerlo muy breve, pero me parece que es más que razonable determinar algunas circunstancias que deben ser apuntadas, porque como está grabada esta audiencia, por lo menos para que esto sea escuchado por todas las partes. En primer lugar, me parece que la falta de lealtad procesal de parte de las partes en el proceso ha hecho que la defensa no se opuso en su momento a la incorporación de la prueba, conoció el contenido de la prueba, obtuvo una copia de toda la prueba, incluida la pericia, y no hubo comisión probatoria, quizá a la espera de que las circunstancias o los avatares de las circunstancias de una audiencia pudieran llevar a una llave relativa a esa absolución. Yo creo que existió falta de lealtad procesal. Pero además, el paradigma del sistema acusatorio y del juicio contradictorio se ve también, más allá de que yo entiendo y he dictaminado una oportunidad que no es nulo un proceso penal o un juicio penal hecho a través de estos sistemas informáticos y telemáticos. Estamos en un caso en el cual el fiscal está en Tartagal y el juez en Salta, y el fiscal con su carpeta de prueba en su escritorio, en su fiscalía o en su escritorio de su casa, y el juez en el tribunal. Y obviamente en la oficina judicial estaba la copia de la pericia. Y así como el Código Procesal admite, mejor dicho, no admite que el juez formule preguntas a los testigos, pero sí requiera aclaraciones a los testigos de aquellas cuestiones respecto de las cuales le generó duda. En este caso concreto, el fiscal invocó en su teoría del caso la existencia de una prueba pericial que demostraba que era droga.
Y cuando la defensa, y allí también se pueden ver las grabaciones en la audiencia del día 7, en los primeros minutos de la grabación 2 del día 7, la defensa, cuando presentó su teoría del caso, reconoció expresamente que se había tirado de esa camioneta bolsos que contenían cocaína. Pero que, lamentablemente, si el juez, en el desarrollo del debate, que es cuando comienza a convencerse acerca de la veracidad de los testigos y empieza, porque el proceso penal o el juicio penal no es una acumulación de cuestiones que escucha el juez durante el transcurso de la audiencia y recién después de terminar toda la audiencia comienza a verificar si ha sido convencido o no de la existencia del hecho, de la materialidad del hecho, de la autoría y responsabilidad. Va acumulando determinado tipo de conocimientos que lo van convenciendo o no acerca de las circunstancias para las cuales fue convocado para decidir y hacer justicia. Y concretamente el juez estaba abrigando una duda acerca de la pericia que le habían invocado, pero claro, el fiscal no estaba allí para mostrársela o para decirle aquí tengo la pericia. Mínimamente el juez podría haber no preguntado, díganme, tráigame la pericia, porque obviamente eso está prohibido, obviamente tampoco el juez podía, en función de la prohibición del artículo, discúlpeme que el 281, no puede tomar conocimiento de lo que tiene la oficina judicial. Pero sí escuchó que el fiscal en la teoría del caso y cuando alegó en el inicio del proceso, indicó que había una pericia que probaba que era estupefaciente. Si el juez abrigaba una mínima duda, esa duda tal cual podía ser tan solo con el requerimiento de una aclaración, así como puede pedirle aclaración a los testigos acerca de lo que no entendió muy bien el juez, también puede pedir una aclaración al fiscal cuando el fiscal se refiere a la existencia de una pericia y no leyó la pericia frente a un micrófono y frente a una cámara, estando a más de 200 kilómetros de distancia. Esto es como si estuviéramos en presencia de un juicio por homicidio en el cual el fiscal a la distancia tampoco leyó la autopsia. Entonces me parece que ha existido una concatenación de circunstancias que han hecho que en este proceso, y que estamos en la implementación de un nuevo código, de un nuevo paradigma, de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Precisamente sé que su señoría mañana va a participar en unas jornadas de la Facultad de Derecho vinculadas con los problemas, con los problemas de la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal. Y me parece que este es un dato muy particular. Estamos trabajando en plena pandemia, con un nuevo paradigma, con, a mi modo de ver, una falta de lealtad procesal de las partes, y con un juez que, pudiendo haber aclarado la duda que no la tuvo al final del proceso, y la tuvo durante el transcurso del proceso, no pidió que aclarara o que se aclarara el concepto de pericia que había dado el fiscal. Y luego, claro, en su alocución refirió la existencia del narcotest, y que el narcotest efectivamente da cierto indicio, pero que no resulta suficiente para la certeza. Yo creo que en una audiencia como esta es imposible para este Ministerio Público evitar o tratar de lograr transformar esa duda en certeza explicada por el juez, y que obviamente el transcurso de esta locución resulta imposible modificar el concepto de duda y modificar la falta de incorporación de la pericia, más allá de que probablemente si el fiscal, de acuerdo a las posibilidades que le da el código en el planteo de esta impugnación, hubiera ofrecido como prueba la pericia, estaríamos discutiendo también otra cuestión con el doctor Todarello, sería un buen duelo de ambos vinculado con lo que significaría la incorporación de la pericia en esta audiencia si el fiscal lo hubiera solicitado. Pero creo que lamentablemente se han dado estas circunstancias y que, insisto, muy en contra de mis convicciones acerca de lo que significa un juicio penal para el esclarecimiento de la verdad, y por ahí hay un
Hay una palabrita que no me gustó absolutamente nada, que indicó el doctor Fleming cuando estaba explicando él acerca de esta circunstancia, que dijo, este era el juego del debate, en el cual las partes debían jugar acompañando los elementos que corroboraban sus teorías del caso de acuerdo a, a las pruebas que iban incorporando al debate. En el juego del debate y en el primero no es un juego. Segundo, lamentablemente un juicio no es una actuación en la cual se saca una foto y allí está la foto y se terminó. Tercero, el juez puede tranquilamente, si tiene una situación psicológica de duda, mínimamente pedir una aclaración, como el código se le permite respecto de las declaraciones de los testigos. Y, de alguna manera, en ese juego, la defensa en su momento, al presentar la teoría del caso, reconoció que era cocaína. De modo que lamentablemente y de acuerdo a las características en las que se fueron presentando estos casos, y muy en contra de mis convicciones, entendiendo que es de aplicación lamentablemente la duda o el principio o el beneficio de la duda respecto que hace mantener el principio de la inocencia de los imputados en este proceso, a pesar de estar convencido de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad penal de los nombrados, vengo a desistir expresamente del recurso, señor presidente. Nada más. Muchas gracias, fiscal Raúl Ple. Tomo debida nota del planteo y a los fines pertinentes queda en uso de la palabra el defensor ante la Cámara, Guillermo Todarello. Muchas gracias. Un esfuerzo como el del fiscal en favor de la precisión y concisión de la fundamentación. Gracias. Bueno, mínimamente, muy sintéticamente, en atención al desistimiento del recurso, en lo técnico ya no habría, digamos, manifestaciones vinculadas a la defensa que realizar. Simplemente, y un poco en nombre del defensor que actuó en el juicio oral, nada más señalar que creo que debe comprenderse lo que es la nueva dinámica del proceso acusatorio, y que yo entiendo que respetuosamente debo disentir con esa, digamos, referencia a una falta de lealtad procesal. Y quiero que se comprenda que un defensor, sobre todo un defensor público oficial, en donde su actuación compromete la actuación del Estado Nacional, tiene legal y constitucionalmente una función primordial, que es defender los intereses de sus asistidos, y que en este libre debate que implica, con todas las características, el nuevo principio acusatorio, el nuevo juicio adversarial contradictorio, existe un paradigma fundamental, que es que la prueba de cargo debe generarse, producirse en la audiencia oral. No es casual digamos, lo manifestado por el legislador en el artículo 281, que hace que el juez no pueda tener contacto con otro tipo de pruebas, ni acceso a la carpeta del fiscal, ni acceso a la documentación que tenga la oficina judicial. Y evidentemente, si esa prueba no se produjo, ya sea por testigos o el informe, en el marco de la audiencia oral, si el defensor no realizaba esa petición o no, de alguna manera, no interrumpía el alegato del fiscal en ese momento, ese defensor incurría en una inconducta en su función. Esto yo entiendo que va a costar, a todos nos cuesta un esfuerzo introducirnos en esta nueva metodología de trabajo del juicio acusatorio. Pero lo que yo pido, por favor, que se comprenda, porque me parece que es injusta esa imputación de falta de lealtad procesal, cuando era la obligación. No es un dato más la pericia química, que es precisamente lo que le otorgaba técnicamente el carácter de sustancia estupefaciente de acuerdo al artículo 77 del Código Penal a ese elemento puntual que se le imputaba. Y yo creo que la defensa nunca reconoció que se arrojó la droga desde la camioneta. De hecho, la defensa de fondo que subsidiariamente hace el defensor es precisamente la duda respecto de esa circunstancia,
o si la droga ya estaba arrojada desde otro vehículo anteriormente. Pero el defensor incurría en responsabilidad técnica, procesal, profesional y con responsabilidad eventual para el Estado argentino si él no realizaba esa manifestación. Y algo más, yo creo que también estas circunstancias va a ser que tanto en Salta y en Jujuy, yo entiendo que esto no va a ocurrir nunca más, porque precisamente son las circunstancias que nos van enseñando a todos cómo proceder. Pero algo similar ocurrió, y justo intervenimos con el doctor Ple en otras causas, en donde el defensor presentó la suspensión del juicio a prueba fuera de término, una vez iniciado el debate oral. Y el fiscal dijo, no, señor, el código dice que esto tiene que ser antes del debate oral. Y se rechazó el pedido y la Cámara de Casación resolvió en contra de los intereses de la defensa. Es lo mismo. Es la aplicación de la norma, se cumplió, y en ese caso la defensa, si presentó en forma inoportuna su pedido de suspensión del juicio a prueba, el resultado fue negativo. Pero yo nunca acusaría al fiscal de decir que hubo mala fe procesal. Fue su planteo, su posición, se negó, tenía una norma en que ampararse, y bueno, es realmente la dinámica propia del debate. En este juicio acusatorio ya el juez no puede ahora ir a buscar esa prueba que de la propia interacción del debate acusatorio no surgió, él no puede suplementarlo de otra manera. Y yo creo que incurría en una grave responsabilidad de la defensa si no lo planteaba, porque nuestra responsabilidad es con los intereses del asistido. Eso es lo que se debe entender, que nunca es personal. Yo no quiero ganar para ganarle al Ministerio Público Fiscal o superar una posición judicial. Es nada más defender con las herramientas que tenemos, con nuestra capacidad, con lo que tenemos, defender la posición de los asistidos. Porque además es una defensa oficial, es una defensa que está, si no es eficaz, si no es técnica, si no alcanza un estándar mínimo, el Estado argentino incurre en responsabilidad internacional. Hay pactos internacionales que a nosotros nos obligan a realizar una defensa técnica de calidad. Nada más, simplemente quería dejar estas manifestaciones, agradecer la posibilidad y bueno, saludar respetuosamente a todas las partes. Muchas gracias, señor defensor. Yo vi en algún pasaje que el fiscal general negaba con la cabeza o de algún modo disentía, y como el duelo o la contienda me parece interesante porque es lo que constituye sin duda, como se anunció, el paradigma de este corte adversarial del modelo acusatorio. Si acaso quiere pronunciar algunas palabras o quiere decir algo más. Por supuesto, sí, gracias, señor presidente. Sí. Mi manifestación vinculada con la falta de lealtad procesal consiste concretamente no en la alocución final del defensor o la interrupción que el defensor hizo durante la audiencia al momento en el cual el fiscal mencionó la palabra pericia cuando hacía el alegato final. Creo que en realidad es una actuación concreta y continua, porque en definitiva, si en la audiencia de control de acusación, cuando el fiscal presentó la pericia y acompañó la pericia, y se llevó, y la defensa tuvo acceso a ella y no efectuó ninguna clase de impugnación respecto a la pericia, la falta de acuerdo en convención probatoria para aceptar la pericia como prueba convenida, precisamente allí se inició el proceso de falta de lealtad procesal. Porque si cuando luego presentó la teoría del caso, aceptó que era cocaína, y reconoció que era cocaína, e incluso planteó luego la posibilidad de que la hubieran tirado desde otro vehículo a eso que era cocaína, obviamente hubiera existido convención probatoria respecto de la pericia misma, que no fue en ningún momento impugnada por el defensor, ni contrariada en la audiencia de control de prueba. Con lo cual, y es normal que cuando no hay ninguna objeción respecto de prueba informativa o prueba pericial, y esto lo sabemos por los expedientes que ya han llegado aquí a la casación proveniente del NOA, las partes hacen una convención probatoria para precisamente esto, lograr que no estemos demorando una enorme cantidad de tiempo en la lectura, por ejemplo, de toda una pericia, de la primera palabra hasta la última de ellas. De modo que no se trata de una referencia de que
perdón, todavía no dije que fuera tramposo, dije que faltó lealtad en la actuación del Ministerio Público de la Defensa en cuanto a que, reconociendo esa pericia desde el inicio y en la audiencia de control y acusación, ninguna impugnación se hizo, no se aceptó como convención probatoria, y se dejó librada la suerte a ver si en esto de un juicio a distancia, sin posibilidad de estar el fiscal en la misma sala de audiencias que el juez, podíamos llegar a zafar, perdón con la palabra, de la incorporación de la prueba que tenía el fiscal en sus manos. De modo que eso es el argumento por el cual yo entiendo que existe o ha existido falta de lealtad procesal. No en una fotografía determinada, sino, como dije antes, en una visión de conjunto de la actuación de lo que ha ocurrido en el transcurso de este proceso. Y bueno, como dice el doctor Toderero, esto nos ha enseñado mucho y probablemente esto no vuelva a ocurrir porque el dicho indica que el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Pero lamentablemente la búsqueda del proceso no es un juego, como dijo el doctor Fleming. La búsqueda del proceso es la búsqueda de la verdad, y bueno, él tenía dudas y no quiso despejárselas. Nada más, era nada más que eso. Por eso hice una referencia que no era lo que entendió Toderero que yo decía respecto de la actuación de un defensor oficial, público oficial, en el transcurso de un debate o una audiencia de debate. Espero que esté aclarada esa situación. Muchas gracias, doctor Ple, doctor Toderero. No, nada más. Creo que está claro las posiciones, así que bueno, agradecer nuevamente. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Y damos entonces por concluida la audiencia y en el plazo de ley, lo más prontamente, existirá un pronunciamiento de parte del tribunal. Que tengan buen día y muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Perfecto. Buen día, muchas gracias.